Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera clase del curso prefacultativo en la materia de teoría del Estado. Bienvenidos nuevamente, gracias nuevamente por su participación, tanto para ver el video como sus comentarios, preguntas en el foro. Realmente estamos tratando de responder a cada una de estas y también obviamente no solo responder, sino esperar alguna pregunta, alguna réplica que quieran realizar. Bueno, vamos a continuar con esta dinámica. Y ya saben que estamos trabajando con el libro de Norberto Bobbio, que es el que se ha establecido para este curso prefacultativo y su posterior examen de ingreso para la carrera de Derecho. Sí, bueno, estamos en teoría del Estado. Nuevamente me presento, soy el Magíster Edgar Gustavo Aguilar Camacho, docente de la carrera de Derecho y docente de este curso prefacultativo. Empecemos, ¿les parece? Estamos con el tema 3, Estado, Poder y Gobierno. ¿Sí? La tercera clase. Cuando hablamos del tema 3, vamos a hablar, pues primero que nada, con su primer punto, que es para el estudio del Estado. ¿Sí? Recordemos que la dinámica es citar la página, y citando la página, pues ustedes van a poder verificar cada una de las cuestiones que son citadas en este video. Recuerden algo más, por favor. Cuando hagan sus preguntas en el foro, no se olviden citar la página de donde están sacando la pregunta, así para que nosotros podamos tener el contexto necesario para responder sus preguntas. Y digo nosotros porque recuerden que también mi auxiliar está colaborando con la respuesta a sus dudas. Bueno, continuemos. Las disciplinas históricas. Para el estudio del Estado, las dos fuentes principales, ¿sí?, son la historia de las instituciones políticas y la historia de las doctrinas políticas. Esto es muy importante para partir con esta explicación. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente como lo desarrolla Bobbio en este libro, y lo vamos a hacer obviamente por consecuencia, nosotros vamos a analizar el desarrollo, obviamente, del Estado desde la perspectiva de la historia, ¿sí? Vamos a comprender el Estado conforme a su historia, pero primero que nada, de acuerdo a la revisión de las instituciones políticas, ¿sí? Todas las instituciones que se tuvo, de las comunidades políticas que se tuvo a lo largo de la historia. Pero como sabrán, estas instituciones políticas no surgieron de la nada, sino surgieron a partir, obviamente, de construcciones intelectuales, de pensamientos, obviamente de diferentes doctrinas. Esto sacamos de la página 68 del libro de Norberto Bobbio. Ahora, si el estudio de las obras como de Aristóteles, que seguramente recordarán de los videos anteriores, o de la historia las historias de Polibio, es importante para conocer el ordenamiento de las ciudades griegas, las repúblicas romanas, se necesitan otras fuentes, ¿sí?, literarias y no literarias. Lo particular con el estudio de situaciones de la antigüedad es que tanto la cuestión teórica como la revisión de la historia están, pues, inmersas en otros campos de estudio, otros campos de investigación. Si ustedes leen las obras de Platón, de Aristóteles, si leen de Cicerón, etcétera, e inclusive si son un poco más actuales, no tanto, pero sí, por ejemplo, hasta mismo Maquiavelo, pues ustedes van a ver básicamente que de estos tratados, aunque Maquiavelo no tanto, es lo último que voy a mencionar, de estos tratados se involucra tanto la historia, pero también la teoría. Pero además involucra, ¿qué cosas? Cuestiones que ni siquiera sean necesariamente del ámbito de la política. Principalmente si hablamos de los griegos, ¿sí?, de la antigüedad, pues en sus diferentes obras vamos a encontrar aportes que incluso hasta las ciencias naturales. Entonces vean esta situación. De las repúblicas romanas se necesitan otras fuentes, literarias y no literarias. Desde la época antigua hasta la Edad Moderna, para conocer el fondo de los mecanismos muchas veces complejos, mediante los cuales son instituciones o modificadas
las relaciones de poder en un sistema político. La historia de instituciones se desarrolló después que la historia de las doctrinas, de manera que frecuentemente los ordenamientos de un sistema político determinado han sido conocidos o nos hemos conformado con conocerlos mediante la reconstrucción. Esto es muy importante, e incluso de la formación e idealización hecha por los escritores. Lógicamente, las doctrinas también tuvieron su origen, o al menos su cabida, a partir de las experiencias que se suscitaban en las instituciones políticas, ¿sí? En las comunidades políticas. Y a partir de ello, pues sacaron los diferentes filósofos sus diferentes construcciones teóricas, incluso su idea de un estado ideal, ¿sí? De una comunidad ideal, como incluso lo hizo en su momento Platón. Entonces, si bien vamos a hablar tanto de la historia de las instituciones políticas y por otro lado de las doctrinas políticas, tenemos que comprender que estas doctrinas políticas a su vez partieron de las experiencias que ya se venían desarrollando, que se venían viviendo, que venían viviendo los filósofos, los autores de las instituciones políticas de sus respectivas épocas. Esto es muy importante, ¿sí? Esto que sacamos de la página 68 y 69 del libro de Bobbio. Las disciplinas históricas, vamos a mencionar a Tito Livio y obviamente a un autor que seguramente lo escucharon inclusive en su colegio, que es Nicolás Maquiavelo. La primera fuente para un estudio autónomo de las instituciones frente a las doctrinas, ¿sí? Está constituida por los historiadores, comentando a Tito Livio, que tiene su imagen en pantalla, a Maquiavelo, que reconstruye la historia del ordenamiento de las instituciones de la República Romana, a Vico, para reconstruir la historia civil de las naciones desde el estado ferino hasta a los grandes estados de su tiempo. Y bueno, esto podemos hablar de que denuncia incluso la arrogancia de los doctos que desean que lo que saben sea tan antiguo que el mundo, como el mundo, ¿sí? Esto nos refiere Marco Norberto Bobbio. Y para la investigación desea comportarse como si no hubiese libros en el mundo. A ver, ¿qué quiere decir esta situación que les parece un poco altisonante? Me imagino. Bueno, que obviamente estos historiadores, más allá de las construcciones doctrinarias que incluso ellos mismos podrían haber construido, realizado, propuesto, lo que exaltaban era principalmente la historia y las vivencias que tuvieron las instituciones políticas a lo largo de la misma. Entonces, bueno, más o menos en ese sentido va lo que acabamos de leer del libro de Norberto Bobbio en la página 69. Dentro de la disciplina histórica, seguimos citando que posterior al estudio de la historia viene el estudio de las leyes, ¿sí? Que regulan las relaciones entre gobernantes y gobernados, el conjunto de las normas que constituye el derecho público, también una teoría doctrinal. A este punto me imagino que ya tienen claro un poco sobre el derecho público, ¿no? Que es lo que relaciona a el Estado con los privados, ¿sí? Con la sociedad civil, que ya hemos visto en otros temas, página 69. Bueno, la filosofía política y ciencia política. En este sentido, vamos a mencionar que el Estado es estudiado en sí mismo, en sus estructuras, funciones, elementos constitutivos, mecanismos, órganos, etc., como un sistema complejo considerado en sí mismo y en sus relaciones con otros sistemas contiguos. ¿Qué podemos destacar de esta pequeña cita del libro de Bobbio? Primero que nada, que desde esta perspectiva que nos plantea el subtítulo, pues tenemos que entender que el estadio involucra muchas cuestiones y su estudio también, obviamente que sí. Tenemos que entender la estructura del Estado, las funciones que tiene este, cómo se constituye, qué elementos constitutivos tiene para ser considerado un Estado, los mecanismos, órganos y todo ello. Es decir, no es tan simple el estudio del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado mismo no es simple, ¿sí? No es simple, por lo cual involucra mayor complejidad en comprender diferentes aspectos. En la filosofía política están comprendidos tres tipos de investigación, nos plantea.
sobre la mejor forma de gobierno o sobre la óptima república. Es una cuestión que siempre ha sido objeto de análisis por parte, obviamente, de la filosofía política, en el sentido de que siempre los autores, los filósofos que han tocado el tema relativo a la política, siempre se han preocupado por entender, en intentar encontrar, proponer cuál sería la mejor forma de gobierno, cuál sería el gobierno ideal, ¿sí? El que sería el más óptimo, que cumpla con todas las expectativas y todo ello, la óptima república, todo ello. Pero también, y aquí no es 6, en mi pantalla de el libro lo van a ver muy bien, sino es B, sobre el fundamento del Estado o del poder político, como con, lo siguiente, con la consiguiente justificación o injustificación de la obligación política. Es decir, también los filósofos se han preocupado en qué, en analizar, pero más que analizar, debatir sobre por qué el Estado, por qué Estado, por qué la existencia de un Estado, por qué la existencia de una institución política, para qué está, cuáles son el objeto y toda esta cuestión, ¿sí? Básicamente, por qué el poder político, cómo se justifica la existencia de un Estado. Eso también, si ustedes revisan, como les digo, diferentes filósofos desde que se han propuesto analizar al Estado, estudiar sobre el Estado, también analizan esto, ¿no? De por qué el Estado. Porque esto inclusive está muy relacionado con el inciso A. Es decir, si tenemos desde una perspectiva en un Estado, obviamente la mejor forma de gobierno va a ser la que responda a ese porqué del Estado. Va en ese sentido. E inciso C, sobre la esencia de la categoría de lo político o de la politicidad, con la disputa preponderante sobre la distinción entre ética y política. Entonces, la tercera cuestión que se han puesto a analizar o al menos a debatir los filósofos en este campo de la ciencia de la política y todo lo inherente a las instituciones políticas, pues básica también ha sido, y con lo último de los citados destacamos, la ética y la política, ¿sí? Lo positivo, lo negativo, qué está relacionado, ¿sí? ¿Qué institución política estaría relacionada a, bueno, a lo que se espera por parte de un Estado y todo ello? Todo esto también lo vamos a mencionar un poco más adelante. Esto citamos de la página 71. Seguimos. Por ciencia política, vamos a entender de que, a diferencia de lo que estudia la filosofía política expuesta en esta presentación, ¿sí? En esta presentación, que nuevamente para destacar es la cuestión de la mejor forma de gobierno, la del fundamento del Estado y las cuestiones sobre la ética y la política. La ciencia política, en cambio, ¿qué es lo que hace? ¿A qué se ocupa? ¿En qué se ocupa, mejor dicho? Se preocupa en satisfacer tres condiciones, ¿sí? Y ya van a notar la diferencia con la cuestión de la filosofía política. El principio de verificación o de falsificación como criterio de aceptabilidad de resultados, ¿sí? Es decir, el planteamiento de objetivos de cuestiones relacionadas a la vida política, a las instituciones políticas, y, la posibilidad que se tiene dentro de la ciencia política de hacer un trabajo científico, de verificar, ¿sí? O por lo contrario, en un sentido negativo, la falsificación, verificar si algo es verídicamente, si es algo verdadero o si es algo falso, ahí vamos de verificación o falsificación, de ciertos criterios de aceptabilidad, es decir, de los resultados que se han propuesto para ese estado, ¿sí? Entonces ya de entrada pueden comprender que esto ya involucra un trabajo un poco más meticuloso, involucra un trabajo un poco más por así decirlo, procura tener criterios un poco más científicos, objetivos, mejor dicho, científicos, obviamente estamos hablando de ciencia política. Y bueno, además de ello, el uso de técnicas de la razón que permitan dar una explicación causal en sentido fuerte y también en sentido débil del fenómeno indicado.
indagado, mejor dicho. Entonces, también esto muy relacionado con la ciencia, ¿sí? ¿En qué sentido? Que para realizar ciencia, y aquí vamos a utilizar, vamos a partir de una idea de que ciencia en un sentido lato, en un sentido amplio, pues siempre dentro de la ciencia se va a contar con métodos, con técnicas y seguramente eh, también van a tener instrumentos. Y de estos, pues recuerde que dentro de la ciencia en general tenemos la ciencia política, dentro de las ciencias sociales. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que hace? Pues como lo que se busca en la ciencia política procura tener un margen de objetividad, pues busca una explicación causal en un sentido fuerte y también sentido débil, es decir, recoger también la realidad mediante técnicas de recojo de información. Y obviamente el fenómeno que sería el objeto de estudio, que será en todo caso la vida política, las instituciones políticas y todo ello. C, la abstención o abstinencia de juicios de valor, la llamada avaluatividad. Y esto es muy importante, porque si en filosofía política hablamos de que se tiene que relacionar la eticidad de las instituciones políticas, de la vida política, porque eso se cuestiona en filosofía, en ciencia política no. Más bien tenemos que alejarnos de cuestiones relacionadas a cuestiones axiológicas, a valorar si algo es bueno o malo, positivo o negativo, y solamente abocarnos a cuestiones objetivas, o al menos procurar ello. En ese sentido, pues esto lo sacamos de la página 71-72 del libro de Norberto Bobbio. Ahora, continuamos y volvemos otra vez a hablar sobre la filosofía política. Como búsqueda de óptima república no tiene carácter evaluativo, ¿sí? Es decir, si decíamos que en ciencia política, en el tercer criterio, es que lo que hace la ciencia política es evaluativo, con relación a la filosofía política, ya de entrada, además del último criterio que habíamos mencionado, también el primero, pues al buscar una óptima república, pues lógicamente no es evaluativo. Porque ¿cómo sabemos si algo es óptimo? Pues se supone que tendremos que comprender que algo es bueno. ¿Y cómo sabemos que es algo bueno? Es bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que para unas personas o un grupo de personas, la forma de un Estado, de un gobierno, bajo la forma X, la forma de una república bajo una forma X es la mejor, ¿sí? O de esa forma debería ser el Estado y debería buscarse ese camino, pues para otros no, ¿sí? Entonces ahí que ingresa juicios de valor, ¿sí? Juicios de valor, por lo cual se deja de ser objetivo y se ingresa a la subjetividad. Como indagación del fundamento de último poder no pretende explicar el fenómeno del poder, sino justificarlo. Y esto relacionamos con la segunda característica de lo que se aboca a la filosofía política. También la justificación de la institución política, del poder y todo ello. ¿Sí? Es lo que hace, es nuevamente filosofía, en la cual incluso lógicamente está respaldada muchísimo de la subjetividad que tiene. Si no me comprenden esto de objetivo, subjetivo, háganmelo notar, por favor, en el foro y voy a responderles. Y si veo que son muchas estas cuestiones, lo voy a explicar en el siguiente video que grabe, pues, con relación a esto. Ahora, lo que sí es muy importante es que no se acuerda que hemos hablado en alguna oportunidad de las palabras o términos que involucran más de una, significan más de una cuestión. Y hago este hincapié porque ya hago esta explicación porque ya me pasó en clases presenciales que hay estudiantes de licenciatura que todavía tienen esta confusión. Pues objetivo, no estamos, cuando hablamos de objetivo ahora en esta explicación, no estamos hablando, por cierto, de objetivo como un fin, como una meta, ¿sí? Sino objetivo en el sentido
de que puede estar sometido a la verificación por parte de cualquier sujeto, es decir, cuestiones que son verificables independientemente de la posición que tengan los sujetos que intervengan, ¿sí? Pero nuevamente, puedo explicar un poco más, pero nuevamente vean en ese sentido. Objetivo no, cuando diga objetivo acá en esta explicación, no estoy hablando como finalidad, como una meta, es decir, mi objetivo es ingresar a la carrera de Derecho. No, en ese sentido no, por favor. Por ejemplo, el examen de ingreso que ustedes van a rendir, eso sí va a ser objetivo, ¿sí? Porque lo que se va a ver en esas respuestas que ustedes van a poner, no lo va a poder contradecir, negar nadie. Si usted ha puesto A, pues va a ser A, y lo puede verificar cualquier persona porque va a ser A. Es objetivo, ¿sí? Pero bueno, ya, no vamos a ingresar mucho en ese debate, volvemos a la filosofía política y ciencia política. Entonces, ¿qué tiene por objeto calificar el comportamiento como lícito o ilícito? ¿Sí? Lícito o ilícito. Si me entienden esto, pues ya estamos, si ven mis manos. Entonces, obviamente, ya está ingresando a considerar cuestiones que no son objetivas, que necesariamente te están relacionadas a perspectivas que no sería de fácil o posible, inclusive, estudio de la ciencia política. Lo que no se puede hacer sin remitirse a valores, es lo que le vengo diciendo. Porque ¿cómo vamos a decir si algo es lícito, ilícito, bueno o malo, sin tener una lógica valorativa? Y obviamente los valores no pueden variar según las personas o grupos de personas. Bueno, para que se me entienda, a ver, valores. Lo que para algunos pueden pensar, vamos a utilizar ejemplos de esta misma clase, de videos anteriores, lo que para muchos pueden pensar que es bueno, lo público, en el debate, en la dicotomía que hablamos en el primer video, para otros pueden pensar que lo bueno, lo positivo, lo que debería ser es lo privado y el crecimiento de lo privado. Entonces, bueno, pues ahí va cuestiones valorativas también. Como investigación de la esencia de la política se aleja de toda verificación o falsificación empírica. Sí, es decir, eh, lo de la filosofía es básicamente construcciones racionales, ¿sí? Que incluso pueden estar inmersas en la especulación. Pero bueno, no vamos a ingresar a profundizar esto. Pero bueno, ¿cómo se evita esa posible especulación? Es precisamente mediante la verificación o falsificación empírica, es decir, llevarlo a la realidad, a los fenómenos, cuestión que la filosofía no hace, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto que se llama presuntuosamente esencia política, deriva de la definición nominal y como tal no es verdadero ni falso. Algo que quizá puedan pensar que estoy señalando y no es así, es pensar de que la filosofía política es mala o que no debería utilizarse. No, todo lo contrario, es muy importante. Lo que estamos explicando es la diferencia entre filosofía política y ciencia política. Obviamente la filosofía sirve muchísimo para buscar un óptimo estado, una óptima república, como ya lo señalamos, es decir, buscar mejor desarrollo de las instituciones políticas, y eso no es negativo, todo lo contrario. Lo que sí es que no sería eso algo que hace en la ciencia política, sino por parte de la filosofía política. Todo este debate que tuvimos es de la página 72. Punto de vista sociológico y jurídico. La tecnificación del derecho público era la consecuencia natural de la concepción del Estado como Estado de derecho, como Estado concebido principalmente como órgano de producción jurídica y con su conjunto como el ordenamiento jurídico. Esta reconstrucción del Estado como ordenamiento jurídico, por lo demás, no había hecho olvidar que el Estado también era a través del derecho una forma de organización social y como tal no podía ser separado de las sociedades y de las relaciones sociales subyacentes. Sí, aquí ya estamos hablando de otro punto. ¿Cuál es el punto? Ya lo tienen en su pantalla también.
del punto de vista sociológico y jurídico, es decir, ya involucrando otros elementos más que son también objetos de estudios de las ciencias sociales en general, como es la sociología y el derecho, y que obviamente tienen su importancia cuando hablamos de Estado y o de las instituciones políticas, como quieran comprenderlo. Entonces, bueno, el derecho, ni qué decirlo, es muy importante para el Estado, ¿sí? Y cómo se están pudiendo dar cuenta, de hecho, la necesidad de que ustedes pasen esta materia en prefacultativo y después lo vuelvan a profundizar en primer año de pregrado, ya es una señal de que sí, que lo político también tiene una importante relación con el derecho. Y sociología también. De hecho, también van a tener esta materia en pregrado. Pero bueno, la relación entre comunidades políticas e instituciones políticas con, bueno, con el derecho es pues completamente ineludible, ¿sí? Porque básicamente es lo que desregula las relaciones intersubjetivas, interpersonales, y sin las cuales obviamente se generaría un caos. Pero bueno, el punto de vista sociológico y jurídico, seguimos. Vamos a citar pues a Max Weber, que de hecho ya, si recuerdan, ya lo hemos citado en algún punto previo, en alguna oportunidad, quien partiendo precisamente de la doctrina general del Estado, sostuvo la necesidad de distinguir el punto de vista jurídico del punto de vista sociológico. Jelinek, otro autor, citado también por Bobbio, había afirmado que la doctrina social del Estado tiene por contenido la existencia objetiva, histórica y natural del Estado, mientras que la doctrina jurídica se ocupa de las normas jurídicas que en aquella existencia real deben manifestarse. Página 73. Bueno, entonces, ya aquí citamos de que sí, obviamente, nuevamente confirmamos esta situación de que, primero, se tiene que señalar la distinción entre lo jurídico y lo sociológico, pero también comprender que ambos, por su lado, tienen su importancia en el estudio de lo político, obviamente, del Estado, de las instituciones políticas. La diferenciación entre la validez ideal de lo que se ocupan los juristas y validez empírica de las normas de la que se ocupan los sociólogos, ¿sí? Seguimos con esta idea, si se dan cuenta también de la página 74, en que nuevamente marcamos la diferenciación tanto de lo jurídico como también de lo sociológico. La teoría de los grupos sociales, de los cuales una especie son los grupos políticos, que a su vez se vuelven estados, en el sentido de estado moderno, cuando están dotados de aparato administrativo que logra con éxito apropiarse del monopolio de la fuerza o en un determinado territorio. ¿Sí? Obviamente tenemos que recordar que sea lo que habíamos debatido en el video anterior, sea la concepción que se tenga respecto a la sociedad civil, y bueno, lo que no se puede desconocer es de que al fin y al cabo un Estado es pues compuesto por una sociedad. Entonces en eso no hay debate y por eso también estamos mencionando la sociología. Página 74. Para hablar de derecho y desde de un punto de vista jurídico, qué mejor que citar nuevamente a nuestro querido amigo Hans Kelsen, que en 1922 el estado de ser resuelve totalmente en el ordenamiento jurídico, nos dice, y por tanto desaparece como entidad consciente en la producción y ejecución de las normas jurídicas. Aquí es una situación bastante particular. Dentro de la dinámica entre lo político y lo jurídico, sí, en algunos casos se ha tratado de hablar de que lo más importante es lo político, en otros casos lo más importante es lo jurídico, pero Kelsen viene y nos dice otra tercera posición en la cual, pues, el Estado básicamente se resuelve totalmente en un ordenamiento jurídico, es decir, que básicamente el Estado en sí es un ordenamiento jurídico, es un conjunto de normas, el Estado nos dice, y por tanto desaparece como entidad consciente en la producción y ejecución de normas jurídicas, ¿sí? Página 74. Con la transformación del puro Estado de Derecho en Estado social, las teorías meramente jurídicas del Estado
condenadas como formalistas, han sido abandonadas por los mismos juristas y han tomado fuerza los estudios de sociología política que tiene por objeto el Estado como forma compleja de organización social, de los cuales el derecho solo es un elemento constitutivo. ¿Sí? Otra vez volvemos a la perspectiva de lo sociológico, es la particularidad que tiene este. ¿Sí? Entonces sacamos de la página 74 del libro de Bowlby. Funcionalismo y marxismo. ¿Sí? Seguimos hablando de este punto, Estado, poder y gobierno, en el tema 3, pero vamos a hablar de funcionalismo y marxismo. Bueno, primero que nada, perdón, muchas gracias. Entre las teorías sociológicas del Estado, ¿sí? Desde una perspectiva de comprender las sociedades, podemos destacar, conforme nos explica Bobbio, que en los últimos años con frecuencia en polémica entre sí, pero más a menudo ignorándose, yendo a cada uno por su propio camino, si la otra no existiese. Es decir, esto se deriva del ámbito del estudio de la sociología en dos teorías. ¿Sí? La teoría marxista, y tenemos la foto del autor del quien se desprende incluso su nombre, y la teoría funcionalista, esta última dominante en la political science, ¿sí? Debería, esto no es norteamericana, pero que también ha tenido gran influencia en Europa y ha sido tomada durante años como la ciencia política por excelencia. Página 75. Hablemos de la concepción marxista de la sociedad. Distingue en toda sociedad histórica, por lo menos desde una cierta etapa del desarrollo económico, dos momentos que no son puestos en el mismo nivel, con respecto a la fuerza determinante y su capacidad de condicionar el desarrollo del sistema y el paso de un sistema a otro. La base económica y la superestructura son cuestiones que seguramente recordarán que lo hemos mencionado en el video anterior, base y superestructura. Las instituciones políticas, en una palabra, el Estado pertenece al segundo momento, ¿sí? Es decir, en la segunda cuestión con relación a la base. El momento subyacente que comprende de las relaciones económicas caracterizadas en toda época por una determinada forma de producción. Es el momento determinante, aunque no siempre de acuerdo con algunas interpretaciones dominantes. Entonces, nuevamente, aquí estaríamos hablando que las instituciones políticas, pues básicamente estarían expuestas de una forma a partir de la base que es las cuestiones económicas, ¿sí? ¿Y cómo comprendemos esta base económica? Pues a partir de que esto involucra los medios de producción. Página 75. En cambio, cuando hablamos de la funcionalista, ¿sí? Vamos a citar, aquí tenemos en pantalla a Talcott Parsons, ¿sí? Parsons. Y bueno, vamos a hablar de la concepción funcionalista que proviene de Parsons. Talcott Parsons concibe el sistema global en su conjunto dividido en cuatro subsistemas, ¿sí? El pattern maintenance, goal attainment, adaptation e integration, ¿sí? Nuevamente, inglés, esto es nuevamente la funcionalista norteamericana, caracterizados por las funciones igualmente esenciales que cada uno desempeña para la conservación del equilibrio social, ¿sí? Y en cuanto tales recíprocamente interdependientes. Si cada una de estas cuestiones, estos cuatro elementos, son funciones, lo vamos a explicar más adelante, son funciones esenciales, ¿sí? Pero que a su vez tienen su importancia y su presencia genera un equilibrio social como lo tienen ahí, pero también aparte de que están y existen y son importantes, son interdependientes, que cada uno de estos cuatro dependen uno del otro. El subsistema político, ¿sí? Corresponde a la función del goal attainment,
¿sí? Lo cual quiere decir que la función política realizada por un conjunto de las instituciones que constituyen el Estado es una de las cuatro funciones fundamentales de un sistema social. Sí, si estamos hablando desde la perspectiva sociológica, nuevamente, entonces, la interpretación es social de la sociedad, y dentro de la sociedad estamos hablando de que una de sus cuatro funciones del sistema social sería, pues, la cuestión política, ¿sí? La función política. La teoría funcionalista no existe, en la teoría funcionalista no existe diferencia de niveles, nos dice, obvio, entre las diversas funciones en lo que todo sistema social no puede dejar de prescindir. En todo caso, nos sigue diciendo, el subsistema al que se le atribuye una función preponderante no es el subsistema económico, sino el cultural. Como se dan cuenta, si para Marx lo que condicionaba la superestructura era lo económico, los medios de producción, para el funcionalismo, pues no. Para el funcionalismo lo más importante, o no es lo más importante per se, sino lo que resaltaría, obviamente, eh, su función preponderante sería la cuestión cultural, ¿sí? Porque la mayor fuerza cohesiva de todo grupo, nos dice, sería social. Dependería de la adhesión de los valores o a los valores y a las normas establecidas a través del proceso de socialización. De un lado, interiorización de los valores sociales y de control social del otro lado, la observancia que regula la generalidad de los comportamientos. Aquí les voy a dar una pequeña tarea completamente voluntaria porque como sabrán, la única nota que ustedes van a tener son las que ustedes se van a ganar en el examen. Pues les diría, independientemente de lo que sigamos avanzando y de lo que ya hemos avanzado, me digan muy puntualmente cuál creen que sea más importante, qué condiciona las relaciones sociales y obviamente todo, y por consecuencia también lo político. La economía, ¿sí? Desde una perspectiva marxista sería la economía por la tenencia de los medios de producción o la cuestión cultural, ¿sí? Me dicen, me lo comentan, si gustan, no es obligatorio, ya saben. Recuerden que el foro solamente es un espacio de interacción, pero bueno, nos sería muy interesante leer sus comentarios. El control social, de otro lado, y luego la generalidad de los comportamientos. ¿Esto de dónde sacamos? Ya saben, ¿de dónde? De la página 76. Mientras la teoría funcionalista, especialmente su versión parsoniana, ¿sí? Está dominada por el tema hobbesiano del orden, recuerden a Hobbes, lo hemos visto en el anterior video, la teoría marxista está dominada por el tema de ruptura del orden, ¿sí? Por el paso de un orden a otro, a otro. ¿Qué quiere decirnos con esto? ¿Sí? Que básicamente desde la perspectiva marxista tenemos que, si lo que condiciona los medios de producción, pues se tiene que restablecer esta cuestión de los medios de producción para cambiar el ámbito social y obviamente las instituciones políticas. En cambio, en la funcionalista, sobre todo en la versión parsoniana, como nos cita y nos aclara Norberto Bobbio, pues lo que tenemos que hacer es, eh, obviamente, exaltar la importancia del Estado, ¿sí? En el sentido de que éste viene pues a cumplir con ciertas cuestiones que son necesarias e ineludibles. Mientras la primera preocupa esencialmente del problema de la conservación social, la segunda se preocupa fundamentalmente del cambio social, ¿sí? Lo que nos dice la funcionalista parsoniana es mantener la sociedad dentro de la dinámica que se viene desarrollando y la otra, la marxista, pues fundamentalmente el cambio social. El pensamiento sociológico, la gran división es la que opone los sistemas que destacan el momento de la cohesión a los sistemas que subrayan el momento de antagonismo, ¿sí? Los sistemas llamados integracionalistas y los sistemas nombrados conflictualistas. Eso lo vamos a profundizar, página 77. En los últimos años, el punto de vista que ha terminado por prevalecer en la representación del Estado es el sistema derivado, aunque con poco rigor y con algunas variantes de la teoría de los sistemas.
imprimes, en primer lugar, la de David Easton y de Gabriel Almond. La relación entre el conjunto de las instituciones políticas y el sistema social, en general, está representada como una relación demanda-respuesta. Recuerden que esto ya lo hemos hablado en un video anterior, input-output, ¿sí? Si se acuerdan, esto ha sido en el anterior video. Sí, en el anterior video. Y si no, me lo aclaran en el foro. A ver, vamos a ver si están pendientes. Pues sí, pues esto lo hemos visto en el anterior video. Pero de que lo hemos visto, lo hemos visto. El input y el output, ¿sí? El ingreso de las demandas, el procesamiento de las demandas y la transmisión de las demandas. La función de las instituciones políticas es la de dar respuesta a las demandas que provienen del ambiente social, o de acuerdo con una terminología común, el de convertir demandas en respuestas. Y esto quiero agradecer mucho a nuestra querida auxiliar, en el sentido de que, de hecho, nos puso un interesante dibujo que básicamente va en esta dinámica del desarrollo, de la dinámica del input y el output. Bueno, Estado y sociedad. Otra cuestión que tenemos que mencionar es esta relación que seguramente ya recordarán haber avanzado un poquito en en el primer video sobre todo, pero también en el segundo, que es Estado y sociedad. La familia es tomada en cuenta por Aristóteles, ¿se acuerdan? Lo hemos hablado en el anterior video también, como la primera forma embrional e imperfecta los de, imperfecta, obviamente, del desarrollo de las instituciones políticas. Es lo que tienen en pantalla y lo que encuentran en su libro es el término que lo maneja, obviamente, en griego. Y su estudio está ubicado en el inicio de la política, página 79. No de la política, por cierto, la página 79, sino del libro de Norberto Bobbio, valga la aclaración, por si acaso. La sociedad política que no se orienta en una utilidad particular o momentánea, sino a la utilidad general y durable que involucra toda vida del hombre, ¿sí? La relación entre la sociedad política, que únicamente es la sociedad perfecta, y las sociedades particulares, que es una relación entre todo y sus partes, en la que todo se engloba, es la moxis. Las partes englobadas son la familia y las asociaciones. Sí, recuerden que hemos hablado de esta distinción, de esta situación por la cual, a diferencia de lo que planteaba Hegel, ¿se acuerdan? De una triple lógica, de una relación de relaciones de instituciones que se manejan dentro del ámbito del desarrollo político. Era la familia por un lado y la sociedad por el otro, que es la comunidad política, ¿sí? Pero bueno, con la emancipación de la sociedad civil burguesa, seguimos en el sentido marxista de la sociedad industrial, en el sentido saint-simoniano, frente al Estado, la relación entre instituciones políticas y sociedad se invierte paulatinamente. La sociedad en sus diversas articulaciones se vuelve el todo del que el Estado, considerando de una manera restringida como el aparato coactivo con el que el sector de la sociedad ejerce el poder sobre el sector, es degradado en parte, ¿sí? Para comprender esto tienen que recordar algo. ¿A qué hacíamos referencia con la sociedad civil burguesa? ¿Desde qué perspectiva estábamos hablando de esta terminología de sociedad civil burguesa? Recuerden, esto lo hemos visto en videos anteriores. Además de que a partir de ello, comprender también qué cosa, el sentido en el que se maneja, que nos plantea por ejemplo el sentido marxista, la sociedad industrial, que obviamente se ha derivado obviamente de la sociedad civil burguesa. Y bueno, todo esto ha generado pues que la complejidad obviamente de las articulaciones del Estado en sí, como y la importancia que tiene este dentro de la posibilidad de la coacción, por eso habla del aparato coactivo, porque ya saben que el Estado, para que tenga la posibilidad de imponer su autoridad, su poder, pues necesita de la coacción.
Entonces, bueno, todo esto va desarrollado en este sentido, en la página 80. Hoy la sociología política es una parte de la sociología general. La ciencia política es una de las ciencias sociales, ¿sí? Recuerden eso, les había adelantado. De ciencias sociales se desprenden, pues, las ciencias políticas, el derecho, la sociología, ¿sí? Entonces, es muy importante. Todo esto conlleva a las ciencias sociales. El Estado como sistema político es con respecto al sistema social un subsistema. Entonces, recuerden esto más. ¿Por qué creen entonces que la ciencia política es una submateria de las ciencias sociales? ¿Por qué? Porque como lo vemos al finalizar de esta presentación, pues básicamente lo político, el Estado, es un elemento más que se debe considerar cuando se habla de la sociología, de la sociedad, ¿sí? De la sociedad. Porque al fin y al cabo, y lo hemos visto, por ejemplo, cuando hemos debatido entre lo privado y lo público, ¿se acuerdan? Hay ciertas sociedades que no necesariamente son parte del Estado, al menos no tienen aspiraciones diferentes respecto al Estado. Pero bueno, recuerden eso entonces. Eh, la ciencia social, las ciencias políticas, la ciencia política, mejor dicho, se desprende de las ciencias sociales, es una submateria, y a su vez el Estado es un sistema político que se desprende del sistema social. Página 81. De parte de los gobernantes a los gobernados. Vamos a entrar a otro punto muy importante. La relación política fundamental entre gobernantes y gobernados, o soberano o súbdito, Estado, ciudadanos, ¿sí? Relación que generalmente es considerada como una relación de superior e inferior. Entonces, ¿quiénes serían superiores dentro de esta lógica? Los gobernantes, el soberano, el Estado, ¿sí? ¿Quiénes serían el inferior? Pues básicamente los gobernados, el súbdito, los ciudadanos. Entonces, parte de esta explicación que nos genera, nos plantea Norberto Bobbio, y salvo una concepción democrática radical, donde gobernantes y gobernados se identifican por lo menos idealmente en una sola persona y el gobierno se resuelve en un autogobierno. Eso es lo último que nos dice y lo que lo acabo de leer hace un segundito, pues nos dice desde una perspectiva democrática radical, que al fin y al cabo podemos debatir si evidentemente aterriza en la realidad o solamente es una construcción teórica de si evidentemente la democracia se desarrolla bajo esa dinámica. Pero no vamos a ingresar a ese debate, nos vamos a limitar. Página 82. La relación como una relación específica entre dos sujetos de los cuales uno tiene derecho de mandar y el otro de obedecer. El problema del Estado puede ser tratado fundamentalmente desde el punto de vista del gobernante o desde el punto de vista del gobernado. Ex partes príncipes, de la parte del príncipe, o ex parte populi, de la parte del pueblo. Sí, entonces es muy importante que dentro de esta relación estamos hablando de nuevamente de gobernantes, de gobernados, de quien manda, de quien obedece, etcétera. ¿Sí? Es muy importante. Página 82. Ay, perdón, ya que estamos en esto. Sí, ya estamos. Los escritores políticos han tratado el problema del Estado principalmente desde el punto de vista de los gobernantes. Temas esenciales: el arte de gobernar bien, las virtudes, habilidades o capacidades que se pide un buen gobernante, las diversas formas de gobierno, la distinción entre un buen gobierno y un mal gobierno, la fenomenología de la tiranía en sus más diversas formas, derechos, deberes y prerrogativas de los gobernantes, las diferentes funciones del Estado y los poderes necesarios para los desempeñarlos correctamente, los diversos segmentos de la administración, conceptos fundamentales como el dominium, el imperium, el maesitas, majestad, autoritas, autoridad, potestad, suma potestad, potestad suprema, etcétera. Si se dan cuenta, todo ese párrafo que hemos leído y todas esas cuestiones que evidentemente sí se ve en ciencia política, donde los autores que hablan de política toman mayor atención
¿A qué parte de esta cuestión de entre gobernantes y gobernados están refiriéndose? ¿Qué cosas están dando prioridad en relación a sus estudios? A los gobernantes, a ellos están estudiando, ¿sí? Si se dan cuenta, como nos explica Obvio, entonces en ese sentido hablamos de quién es un buen gobernante, qué es un mal gobernante, formas de gobierno, todo eso de gobernante, las prerrogativas del gobernante, diferentes funciones del Estado, todo sigue siendo del gobernante. Los poderes necesarios que tiene, dominio, imperio, majestad, todo esto es del gobernante, ¿sí? Desde la perspectiva del gobernante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pero, como se han podido dar cuenta entonces, como también lo señala la página 83, el verdadero sujeto activo en este caso sería el gobernante de la relación, el otro de esta relación. El otro es tratado entonces como un sujeto pasivo. ¿Quiénes serán los sujetos pasivos entonces dentro de este ámbito? Como nos explica Norberto Bobbio, recordarán, es o son los gobernados. Ahora, el descubrimiento de la otra cara de la luna nos dice, de los gobernantes a de los, go- a los, go- a de los, o de los gobernados. Sí, seguimos dentro de esto. El descubrimiento de otra cara de la luna se presenta en el inicio de la época moderna con la doctrina de los derechos naturales que pertenecen al individuo. Estos derechos son anteriores a la formación de cualquier sociedad política y por tanto cualquier estructura de poder que la caracteriza. Entonces ya estamos, si hablamos de derecho natural, estamos hablando de naturalismo. ¿Sí? Recuerden, primera cuestión, la individualidad. ¿Sí? Johannes Althusius, la política es parte por medio del cual los hombres se asocian con objeto de instaurar, cultivar y conservar entre sí la vida social. Por tal motivo, se define simbiótica. Se define simbiótica. Esto sacamos de la página 84. También de la página 84, ya hablando nuevamente desde una perspectiva de la parte de los gobernantes, los gobernados ahora, como si se han podido dar cuenta, si no les digo ahora, es evidente que el Estado existe por naturaleza y por tanto no es instituido por los hombres y que es anterior a cualquier individuo. Bueno, en este caso sí Aristóteles iría por el otro ámbito, ¿sí? Pero bueno, pero nuevamente volvemos a la perspectiva de los gobernados, ¿sí? Para Locke, la finalidad del gobierno civil es la garantía de la propiedad, que es un derecho individual, cuya formación es anterior al nacimiento del Estado. Como si se dan cuenta, voy a pararme acá un poquito para hacer una explicación, desde la perspectiva que ustedes tomen de la importancia que le den al ámbito de la explicación entre gobernantes y gobernados, esto está muy relacionado también a lo público y lo privado. Quienes exaltan lo privado van a exaltar obviamente a los gobernados, ¿sí? O al menos van a ir con esa línea. Quienes exaltan obviamente lo público van a estar relacionados principalmente a los gobernantes. ¿Por qué? Porque hablar de los gobernantes no es solamente hablar, también estás hablando de estudiar el Estado en sí, ¿sí? Y cómo tiene que desarrollársele, como hemos visto hace dos presentaciones en esta. Entonces, bueno, es muy importante destacar esta cuestión. Para Spinoza y Rousseau es la libertad, ¿sí? Un elemento lo más destacado que se maneja dentro, obviamente, del derecho, de la existencia de la finalidad de un gobierno civil, ¿sí? Para lo que era el derecho individual, para Spinoza y Rousseau es la libertad. Para Hobbes, leía en los muros de las ciudades fortificadas, interpretada correctamente como la independencia frente a otras ciudades. La finalidad de un gobierno es mantener, obviamente, la independencia frente a otros. Más que un gobierno, la institución política. Las declaraciones de los derechos norteamericanos, que se explique bien, la declaración de los derechos realizadas por los norteamericanos en su respectiva revolución, ¿sí? Estamos hablando de Estados Unidos, y a su vez de la Declaración de Derechos establecidos en la Revolución Francesa, en las cuales está el enunciado solemnemente el principio de que el gobierno es para los individuos,
y no los individuos para el gobierno. Aquí se cambia un poco la idea respecto a lo que estábamos hablando, sobre todo cuando vimos este punto, ¿sí? Y al menos en teoría, porque en la práctica lo podemos seguir debatiendo, pero al menos en teoría, los gobernados tendrían mayor importancia frente a los gobernantes, porque al fin y al cabo, este termina siendo un mandato para los gobernantes, ¿sí? Un poder mandado a los gobernantes, un mandato, una cuestión que se le da a los gobernantes para que expongan los intereses de los gobernados. Página 85. Y bueno, muchas gracias. Con esto terminamos la clase y el video de hoy. Nos vemos en el foro y bueno, nos vemos. Chao, chao, chao. Por cierto, les he dado dos tareitas para esta pequeña, para este tercer video. Muchas gracias.